Vamos a hablar de este tema de expresiones algebraicas en su primera parte. Como estamos estudiando prácticamente un área nueva para muchos, en este tema hay que tener muy claro pues algunos conceptos, como decíamos, como estamos estudiando lo que es el álgebra. Estamos teniendo lo que es la introducción al álgebra. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el álgebra? Bueno, el álgebra es una parte, es una rama de la matemática que se encarga de estudiar la cantidad, y esas cantidades se consideran en un modo muy general. Por ejemplo, en la aritmética también se estudian las cantidades, pero las cantidades son cantidades definidas, ¿verdad? 2 es 2, 20 es 20, entonces esas cantidades ya están definidas. Mientras que en el álgebra hay ciertas cantidades que como no están definidas, entonces es necesario utilizar letras. Y por eso es que se dice que se estudia la cantidad considerada del modo más general posible. En ese sentido, vamos a hablar, por ejemplo, de los símbolos que se utilizan para representar cantidades en álgebra. ¿Cuáles son los símbolos? Lo que vamos a llamar de ahora en adelante como símbolo algebraico, eso pues viene a ser que hay de dos tipos. Hay unos que son los números y hay otros que son letras. Los números los vamos a utilizar para representar cantidades conocidas, mientras que las letras las vamos a utilizar para representar cantidades desconocidas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en las fórmulas algebraicas se utilizan números y se utilizan letras. Entonces, de esa manera es que pues empezamos a veces sin conocerlo, haciendo uso de estos símbolos algebraicos, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen cuál es el área de un rectángulo o cómo se encuentra el área de un rectángulo, bueno, recordemos que el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura. Entonces, si en este caso, si la base vale 4 metros y la altura vale 6 metros, entonces ¿cuál sería el área? El área sería multiplicar 4 metros por 6 metros. Y 4 por 6 es 24 metros cuadrados. Entonces ahí estamos haciendo uso de símbolos algebraicos. Hemos hecho uso de los números y también de las letras, porque en este caso la letra A representa el área de este rectángulo en cuestión. En álgebra también pues aparecen los llamados signos algebraicos. ¿Cuáles son entonces los signos algebraicos que empleamos? Bueno, hay de tres tipos. Hay signos que se llaman de operación, hay signos que se llaman de relación y signos que se llaman de agrupación. ¿Cuáles son los signos de operación? Los que ya conocemos. Los signos de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, ¿verdad? Radicación, todas las operaciones conocidas. ¿Cuáles son los signos de relación? Son los que vamos a utilizar para comparar. Por ejemplo, mayor, ¿verdad? Menor, mayor o igual, menor o igual y, por supuesto, el signo de igual. Esos son los signos que utilizamos para comparar. Y también existen pues los signos de operación, perdón, de agrupación. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Bueno, los paréntesis, ¿verdad? El paréntesis angular o en los corchetes, las llaves, ¿verdad? Y hay otro que se le llama así barra. Es una línea, ¿verdad? Barra o vínculo. Estos son los signos de agrupación. Ahora bien,
con todo esto, pues surge la idea de lo que es una expresión algebraica. ¿Y qué viene a ser una expresión algebraica? Bueno, en algunos casos es necesario generalizar una o varios datos de un problema para poder encontrar una solución. Y entonces es ahí donde aparecen las llamadas expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una expresión algebraica no es más que la representación de un símbolo algebraico o de varios símbolos algebraicos que no estén separados por los signos de suma y resta. Entonces, la expresión algebraica, como vuelvo a repetir, es la representación de un símbolo algebraico o de varios símbolos algebraicos que no estén separados por la suma o la resta. Entonces, por ejemplo, puedo decir que como estos que voy a escribir, A es un símbolo algebraico, porque ya dijimos que las letras son símbolos algebraicos. Por ejemplo, -2 también es una expresión algebraica porque es un número. Ya dijimos al principio que los números y las letras son expresiones algebraicas, pero usted me va a decir, mire, pero lleva el signo menos. Sí, pero no es de resta, sino es signo del número, que es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera x sobre 3, observe, esto es una expresión algebraica porque estoy haciendo uso de símbolos algebraicos, de número y de letra. Si tuviera, por ejemplo, x al cuadrado sobre y al cubo, también es una expresión algebraica, dado que estoy utilizando símbolos algebraicos y no están separados por la suma o la resta. O también pudiera tener x, y. Estos vienen a ser expresiones algebraicas. Entonces, aquí usted puede notar lo siguiente. Hay expresiones algebraicas con una variable, es decir, con una letra. Cuando llamamos variables nos referimos a las letras. Y puede haber expresiones algebraicas con 2 variables o más, si es posible. Entonces vamos a ver algunos problemas donde hay expresiones algebraicas con una variable. Veamos entonces este pequeño problema. Dice que un terreno rectangular tiene x metros de ancho y su longitud es la cuarta parte de su ancho. Nos preguntan cuál es su área. Bueno, en principio, para poder resolverlo, tenemos que identificar sus elementos. Bueno, primero vamos a decir sea x el ancho del terreno, porque así lo dice el problema. Tiene x metros de ancho. Entonces, ¿cuánto es lo largo? Entonces, lo largo dice ahí que es, y su longitud, que es lo largo, es la cuarta parte de su ancho. Entonces, quiere decir que lo largo o su longitud es lo ancho dividido entre 4, porque es la cuarta parte. Entonces, ¿cómo encontraríamos el área? Bueno, recordemos, como es un terreno rectangular, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Y si hago la sustitución, la base sería lo ancho, puede ser, ¿verdad? Y sería x multiplicado por la altura o lo largo, que sería x sobre 4. Si hago esta multiplicación, ¿cómo tendríamos? Tendríamos x por x sobre 4. Y entonces acá tendremos ya nuestra expresión algebraica que me representa este problema. Quiere decir que aquí tengo una expresión con una variable. ¿Cuál es la variable? La x, ¿verdad? Usted va a decir, aparece 2 veces, sí, pero es la misma variable, no es otra. Por lo tanto, es una expresión algebraica con una sola variable. Veamos este otro problema, cómo lo podemos escribir haciendo uso de una expresión algebraica. Dice, la suma de 3 números consecutivos es 40. Bien, como son 3 números
consecutivos. ¿Qué significa eso, que sean consecutivos? Consecutivos es que vaya uno a continuación del otro. Por ejemplo, 2 es el consecutivo de 1, ¿verdad? 3 es el consecutivo de 2. 4 es el consecutivo de 3. Entonces, de esa manera es que podemos encontrar el consecutivo de un número. Entonces, como son 3 números, entonces puedo decir de la siguiente manera. Sea X el primer número, ¿verdad? ¿Cómo será el segundo número? Sería AX, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, en este espacio de acá, miren, para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo que el primer número, digamos que es 5, ¿cuál sería el consecutivo, el que le sigue? 6. ¿Cuál sería el consecutivo de 6? Sería 7. Ahora bien, si yo tengo el primero, ¿qué le hago al primero para obtener el consecutivo? Le tengo que sumar 1, ¿de acuerdo? Para que me dé 6. ¿Qué le tengo que hacer a este primero para obtener el 7? Le tengo que sumar 2, porque 5 más 2 es 7. Y entonces quiere decir que el segundo número sería X más 1, que sería el segundo número. ¿Y quién sería el tercer número? El tercer número sería X más 2, de acuerdo a lo que hemos planteado acá, ¿verdad? Sería el tercer número. Entonces, como el problema dice la suma de 3 números consecutivos es 40, entonces quiere decir que la suma de estos 3 números sería X más este que sería X más 1 más este que sería X más 2. Esta es la suma de estos 3 números consecutivos y se supone que me deben de dar 40, ¿verdad? Aquí estamos haciendo uso de una expresión algebraica con una sola variable. También podemos tener, ¿verdad?, expresiones algebraicas con más de una variable. Por ejemplo, si yo tuviera la expresión XY, quiere decir que aquí yo estoy multiplicando la X con la Y y tengo dos variables. Si tuviera, por ejemplo, X, Y, Z, esto es lo mismo que yo esté multiplicando la X con la Y con la Z. Y lo que estoy haciendo es uso de más de una variable. Entonces, si, por ejemplo, me dicen lo siguiente. Por ejemplo, acá. Si la base de un rectángulo es X y su altura es Y, ¿cuál es su área? Como recordemos que el área es base por altura. Entonces yo puedo escribir que el área es la base, que es X, multiplicado por la altura, que es Y. Y aquí yo estoy haciendo ya uso de más de una variable, más de una letra. Por ejemplo, si nos preguntan cuál es el perímetro de cada una de estas figuras, pues solo vamos a fijarnos, por ejemplo, en el caso de la primera, todos los lados miden lo mismo y el perímetro es la suma de los lados de una figura. Por lo tanto, yo puedo decir que el perímetro en el caso del primero es M más M más M más M. Y estos me hacen en total 4M. El perímetro sería 4M. Para el caso de este otro, nuevamente sería la suma de todos los lados, por lo tanto, el perímetro de esta figura sería A más B más C más D. Y en el caso de este otro, me voy a fijar, es un rectángulo, por lo tanto, como es un rectángulo, yo puedo decir lo siguiente, observen, que el perímetro es M más esta N más esta M más esta otra N. Pero resulta que hay ¿cuántas M? Hay 2, entonces voy a decir 2M. ¿Y cuántas N hay? Hay 2.
más 2n. Entonces observe que allí yo estoy haciendo uso de expresiones algebraicas con más de una variable. Entonces pasemos a otro detalle para recordar cuáles son los elementos que tiene una expresión algebraica. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta expresión algebraica, menos 8x al cuadrado. ¿Qué vamos a identificar en esa expresión algebraica? Bueno, en esa expresión algebraica vamos a identificar el signo, que el signo bien puede ser positivo o negativo. ¿Qué más podemos identificar? El número que acompaña a la variable, a ese se le llama coeficiente. Y pues o también se le conoce como coeficiente numérico. ¿Qué más podemos identificar? Bueno, podemos identificar esto que está aquí, que sería la parte literal, es decir, las letras que lo forman. Y finalmente podemos identificar este otro elemento que vendría a ser el grado. El grado es el exponente de la parte literal, ¿verdad? O del factor literal. Y el grado pues puede ser de dos tipos. Puede ser grado absoluto y puede ser el grado con relación o relativo a una de las letras. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en estos casos que tenemos por aquí, hay que tomar algunas consideraciones. Cuando vamos a leer, por ejemplo, alguna expresión algebraica o interpretar una expresión algebraica, por ejemplo acá, menos 8x al cuadrado, significa que menos 8 está multiplicado con x al cuadrado. Cuando la letra, si hay una letra en una expresión algebraica que no tiene exponente, por ejemplo, vaya, si yo tengo x al cuadrado, yo sé que su exponente es 2, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo tengo esta letra? Su exponente es 1, solo que el 1 no se escribe, simplemente m a la 1 lo voy a escribir como m. Ya voy a entender de que el 1 es su exponente. Pero si, por ejemplo, tuviera una expresión como por ejemplo a al cubo b a la 1, pues esto simplemente lo puedo escribir como a al cubo b. Recuerde que debemos de respetar el orden alfabético. Y entonces acá pues tenemos que las expresiones algebraicas, como decíamos antes, tienen, en el caso del grado, y ahí me faltó cuando escribí acá, miren, van a disculpar, se me olvidó poner la letra O del grado. Entonces, pero cuando tenemos el grado de una expresión algebraica, decíamos que hay un grado con respecto a lo que es una letra o con respecto a al grado absoluto y el grado relativo. El grado relativo es con respecto a una letra particular, mientras que el grado absoluto es en total, ¿verdad? ¿Cuál sería el grado en total de esa expresión algebraica? Pero esos detalles se van a trabajar posteriormente.